Pues son las 6:10, entonces, como siempre, el tiempo nos aprieta, pero vamos bien y voy a hablar en el principio, es que estamos ya en la segunda ponencia de Juan Javier Ejido Manzano sobre el artículo central de la revista Frente de Madrid número 47. El artículo central es la guerra civil en Usera y Villaverde. José Antonio Zarza va a presentar a don Juan Javier Ejido Manzano y si me permite yo voy a presentar a José Antonio Zarza. Empiezo. Muy breve, pero merece eso. José Antonio Zarza es el coordinador de estas 13ª jornadas de Gefrema y hoy podemos disfrutar los buenos resultados de sus esfuerzos y experiencia. Se hizo socio de Gefrema al poco de su fundación. Es un investigador incansable que siempre está descubriendo cosas nuevas y ampliando el conocimiento de la historia. La primera vez que oí su nombre fue cuando Luis de Vicente Montoya me dijo que había alguien que sabía la ubicación exacta de la pasarela de la muerte. Llegó a ser un paso inicial en sus descubrimientos importantes y colaboraciones con Gefrema. Empezó a trabajar con la organización de la revista de Gefrema Frente de Madrid y pronto se notó la subida en la calidad de impresión y cantidad de artículos. Empezó también a organizar y manejar las jornadas de Gefrema y vemos el desarrollo constante e impresionante de estos actos. Tiene el blog Sol y Moscas con muchos artículos detallados, con muchas fuentes de información relacionadas con la guerra civil y otros temas. También organiza Madrid en Guerra, donde hace rutas guiadas sobre los lugares históricos de la guerra civil. Todos que han tenido el placer de participar en sus rutas disfrutan su capacidad de contar y explicar bien cosas complicadas y siempre está dispuesto a hablar con los demás y responder con paciencia y amabilidad. Apreciamos el gran trabajo que hace y sigue haciendo. Paso la palabra a José Antonio, quien va a presentar a nuestro segundo ponente, Juan Javier Ejido Manzano. José Antonio. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir nuevamente a estas jornadas, ser bienvenidos a esta cita anual. Y muchas gracias asimismo a la Escuela de Ingenieros Agrónomos, vamos a decir así, no voy a decir todo el nombre largo, por recibirnos en este extraordinario lugar tan cargado de historia. Especialmente quiero agradecer a dos personas, a Ramón Alonso y a Víctor Sánchez Girón, que son de la casa, sin cuyas gestiones sería imposible que estuviéramos aquí año tras año. O sea que muchas gracias a los dos. Thank you very much, Ken, para que se notara mi acento, ¿no? Por esta generosa presentación. Bueno, decir que los que no conozcáis a Ken, aunque él se ha presentado anteriormente al principio de esta tarde, deciros que es un veterano socio de Gefrema, es un gran estudioso e investigador de la historia de la Guerra Civil Española, tiene diversos trabajos y publicaciones relacionados con esta temática, entre estos dos libros muy interesantes publicados por la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales, que son lugares de las Brigadas Internacionales en Madrid. Creo que uno es Madrid Centro y otro es la zona universitaria Parque del Oeste. No sé si quedan ejemplares de estos libros, con un plano además para que podáis hacer una ruta vosotros mismos con ellos, un trabajo excepcional. Y como habréis notado por el acento, aunque trata de disimularlo, Ken no es de aquí.
Ken es de Nueva York, pero ahí no acaba la cosa. Además de eso, en Nueva York es que vive en Japón desde hace muchísimos años, donde está con su mujer. Y todos los años, concretamente en Ibaraki Toride, o Toride Ibaraki, desde donde viene todos los años a estas jornadas. O sea que es todo un ejemplo, todo un ejemplo para todos, y yo creo que se merece un gran aplauso por su labor. Bueno, y ahora vamos a presentar el nuevo número de nuestra revista Frente de Madrid, que además de incluir interesantes artículos, como siempre, de contrastados y prestigiosos autores, no nos vamos a detener en ellos porque vamos un poco pillados de tiempo, incluye un artículo central escrito por Javier Ejido, que es este señor que tengo aquí a mi derecha, quien nos acompaña, ahora te aplauden, dedicado al desarrollo de la guerra civil en los hoy barrios de Madrid, Usera y Villaverde. Javier es un erudito de la historia, como vais a poder comprobar en breve, en especial de todo lo relacionado con la historia de la guerra civil, la República y el primer franquismo, y ha dado suficientes muestras de ellos en sus artículos en nuestra revista, donde ha publicado varios, en algunos blogs de Internet y en las extraordinarias rutas que guían Madrid en guerra. Hay que destacar entre sus publicaciones el monográfico que coordinó sobre la guerra civil en Carabanchel, que se ha convertido en un bestseller de nuestra revista, teniendo que hacer por primera vez una segunda edición de la misma, ¿no? Es un mérito que tiene él. Bueno, pero antes de pasar a seguir con Javier, quisiera agradecer públicamente a las personas que hacen posible la publicación de esta revista. Esta revista tiene un gran trabajo detrás y hay un equipo de personas que son los que hacen posible que podamos disfrutar de ellas. Empezaremos por el grupo que se encarga de la redacción y edición, formado por Miguel Ángel Ramírez, por Miguel Ángel Herrero y por Luis Escamilla. También hay que señalar a Fernando López Monterrubio, que es la persona que se encarga de las correcciones y de los temas relacionados con el estilo para mantener homogénea la publicación. También quiero citar a Javier Casasola, que es el responsable de todo relacionado con el proceso de impresión de la revista, el control de calidad y la distribución, y a Antonio Beas Pérez de Tudela, que es el maquetador. Todas estas personas son las que componen el equipo. Su trabajo desinteresado es el que permite disfrutar de esta gran publicación de Gefrema. Bueno, y ahora vamos con el protagonista de la tarde, que es Javier. Le pedí que me pasara una breve trayectoria profesional y académica para hacer esta presentación, y lo que me ha enviado me ha parecido tan acertado y descriptivo que lo voy a leer literalmente y así me ahorro trabajo. Bueno, hay alguna pequeña modificación para agilizar la lectura, pero básicamente es lo que me ha mandado él. Lo ha dividido en diferentes etapas y empezamos con su etapa de estudios. Dice Javier: empecé con las enciclopedias Álvarez, lo que da una idea de mi provecta edad, y terminé la primaria con la ley del 70, bachillerato elemental, superior y reválida, COU en el San Isidro, donde conocí los bocatas de calamares de la Plaza Mayor que tanto me han marcado. Allí también conocí la vida muelle y desenfadada, una costumbre que he conservado hasta nuestros días. Superé la selectividad sin despeinarme. He de decir que en aquellos años gastaba una generosa pelambrera, envidia de algunos rockeros, entre ellos mi amigo de Carabanchel, Rosendo. Unas guedejas... Rosendo, en el mercado, gracias. Se me ha olvidado. Unas guedejas que me granjearon un merecido prestigio entre las muchas féminas con las que... Eso te lo has inventado. No, esto está bajo notario. Javier es licenciado en Geografía e Historia, en especialidad en la rama de Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid. Sin comentarios, esto sin comentario lo añade él, no sé lo que quiere decir. Sin comentarios, es que es una vida muy dura. Ya me supongo. Estaba siempre en la cafetería. En la secretaría y te sacaste un máster de MUS, ¿no? Bueno, su vida laboral. He sido profesor de enseñanza secundaria, Geografía e Historia por oposición, no como otros que les han enchufado en la privada. En cuanto a las publicaciones, tiene artículos en la revista Frente de Madrid, por recordar algunos, el de José Luis López Vázquez en el extraordinario monográfico sobre el cine y la guerra civil, y el ya citado el Frente de Carabanchel. ¿Cómo se llamaba el de López Vázquez? No se llamaba así. ¿Cómo? Un amigo, un esclavo, un siervo. Ah, muy bien. Su esclavo, sus amigos, sus siervos, Has dicho mal el título, tío. Si le va a buscar la gente, no lo encuentra. Bueno, está en la revista de Madrid, del Cine de Madrid, que os la recomiendo porque es una revista extraordinaria. Y también coordinó el número especial que hicimos sobre el Frente de Carabanchel, con 2 artículos, uno sobre Santa Rita
y otro sobre el central de aquella publicación, que como digo es la primera que tiene una segunda edición en Gefrema, que era el relacionado con el frente de Usera y Villaverde. También ha escrito algunos artículos, como La muerte de Durruti en el Hotel Riz o El Banco de España durante la Guerra Civil, publicados en el prestigioso e inigualable blog Sol y Moscas, que dirige un trastornado impostor con ínfulas de torero. Esto hay que hablarlo, ¿eh? Esto hay que hablarlo. También ejerce de guía y autor de rutas en Madrid en guerra, como son las 2 rutas que realizamos bajo el título El barrio de Salamanca, la zona neutral, y otros 2 recorridos por la barriada de Carabanchel, unas rutas que tienen gran éxito de crítica y público. Para terminar, he podido por fin realizar una de mis vocaciones de la infancia, como es la de cronista deportivo. Sí, perdón por el cambio de sexo. Y lidero y coordino un grupo de WhatsApp que comparto con un grupo de perturbados madridistas. Les facilito las alineaciones al inicio de cada partido y les instruyo sobre los fundamentos y líneas básicas de este deporte, porque los pobres no han superado todavía la categoría de forofos y del pum patadón para arriba, y están bastante perdidos. Como he dicho, lo mío es la docencia. Esto tenemos que hablar, ¿eh? Pues nada más, pues ya os dejo con Javier Egidio y con su artículo sobre la guerra civil en los frentes de Usera y Villaverde. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Muchas gracias, José Antonio, por la introducción. Es buenísima, ¿vale? Me tienes que pasar una copia. Bueno, vamos a ver. Buenas tardes y muchas gracias por venir. Vamos a ver, lo primero, tengo aquí las chuletas, voy a hacer los agradecimientos porque la colaboración mía en esta revista, bueno, aunque pone artículos centrales, luego toda la loa que me ha hecho José Antonio, bueno, pues tampoco es para tanto, es un artículo pues bastante, es una puesta al día de lo que ya sabemos sobre el Frente de Madrid en Usera y en Villaverde. Entonces, lo primero que quiero hacer, como muchas veces el trabajo que hacemos es un trabajo coral que no se ve, o sea, que se ve la persona que firma, en este caso yo, pero hay un trabajo detrás pues, de muchas personas que colaboran pues, aportando documentos, fotografías, etcétera. O sea, mis fuentes son los documentos que hay en los archivos militares y la bibliografía que hay al respecto. Y luego, pues, la ayuda inestimable de los compañeros de Gefrema que me han ayudado. Y entre ellos está, en primer lugar, el vicepresidente, que es Carlos Iriarte, que me ha pasado bastante documentos y fotos y bastante información. Y luego está el cámara, Antonio García Jáñez, que ahora veréis, he traído los montajes que ha hecho sobre Usera Villaverde, que son impactantes, son impactantes. Y bueno, le agradezco mucho todo lo que hace sobre todo eso. Luego hay más personas dentro de Gefrema, pero bueno, yo me quiero referir sobre todo a ellos, ¿vale? Entonces, este artículo tiene su origen, hicimos uno en la revista 40, que era dedicado a Carabanchel. Estos artículos tienen su origen en que Patrimonio encargó a Gefrema un trabajo sobre los vestigios de la Guerra Civil en Madrid. Entonces nos encomendó una zona concreta que era Madrid Capital, y dentro de lo que era Madrid Capital yo preparé la introducción histórica pues a una serie de fichas que englobaban pues toda la serie que había ahí de fortines, trincheras en toda la zona de Madrid Capital. Yo hice la introducción que se titulaba un capítulo que era Carabanchel, Usera, Villaverde. Entonces, con esa base, pues ya hice el artículo de Carabanchel y luego he hecho este de Usera, Villaverde. Entonces, lo primero que vamos a hacer, que no lo incluyo en el artículo, pero sí en la ruta, sabéis que hacemos la ruta el domingo, pues me gusta empezar con una introducción geográfica, tanto física como del terreno, o sea, tanto la meteorología
como donde se asientan los términos que vamos a tratar. Es decir, con respecto a la climatología, como cuando estamos para empezar la ruta, llevamos un rato a la intemperie esperando que empiece, la temperatura que tenemos ahora es como de risa. O sea, hoy hemos tenido un día soleado, caluroso, para la fecha que estamos, que no tiene nada que ver con el mes de noviembre que pasaron los que vivieron la guerra en noviembre aquí en el 36 en Madrid, ¿no? Todas las crónicas de la época, las informaciones periodísticas, las memorias, hablan de que pasaron un frío terrible. Entonces, para saber, algunas veces suelo llevar en las tablets que llevamos para las rutas, para que la gente sea consciente de la diferencia de temperatura que tenemos ahora a la que tenían entonces, es que esas series estadísticas, si estáis muy interesados, os las podéis bajar del Instituto Nacional de Estadística, ¿vale? Entonces ahí vienen todos los observatorios de Madrid con las temperaturas, las máximas, las mínimas, las precipitaciones. Y entonces pues te vienen temperaturas de 10 y 12 grados bajo cero. Que claro, eso con lo que tenemos ahora es una broma, claro. O sea, eso es para lo que dicen que no cambia el clima. El clima ha cambiado, pero mucho. Bueno, eso por un lado. Y luego, por otro, el medio físico que había durante... O sea, no vamos a empezar ahora hablando del origen de Villaverde y de la historia de Marcelo Usera y de su mujer, porque nos estaríamos aquí todo el tiempo, pero sí hay que indicar que cuando llega la guerra a Villaverde, pues es un barrio, más que un barrio, es un núcleo de casas bajas. Hay muy pocos edificios en altura todavía y hay mucho descampado. Es un término municipal, el de Villaverde, pues que llega hasta chocando el de Madrid, pero el de Madrid no empieza en el río. O sea, yo, por ejemplo, cuando hago la ruta de Carabanchel, hay mucha gente que vive, vecinos y vecinas de Carabanchel, que les digo que gran parte de General Ricardo pertenecía a Madrid, no pertenecía a Carabanchel, y es la primera vez que lo escuchan. Entonces, hay una línea imaginaria, la que delimita los términos municipales, que va desde la calle del Toboso y la calle del Radio, un poco más arriba o más abajo, me parece, del metro de Urgel, va en línea recta, o sea, en línea decreciente hacia el río Manzanares, pero que llega a media altura de Marcelo Usera, hasta justamente la calle del Olvido, que me parece que sigue existiendo esa calle. Entonces, la mitad del barrio de Usera es de Madrid y la otra mitad es de Villaverde. Y luego, Carabanchel tampoco terminaba donde termina ahora. Carabanchel terminaba en la calle Rafael Ibarra, que era el antiguo camino que iba de Villaverde hasta el vértice basurero y por hasta esa zona. Entonces, bueno, que el entorno pues ha variado mucho. Luego, a partir de la industrialización, de que empezaba a venir gente inmigrante a Madrid, bueno, pues eso se fue poblando. No obstante, ahora todos esos mapas que los ha preparado Antonio, pues los voy a poner porque es un trabajazo y vemos pues cómo ha evolucionado. Es decir, que Marcelo Usera no se llamaba Marcelo Usera, se llamaba Francisco Puig, ¿no? Era el nombre. Y luego Francisco Mora. Y luego ha quedado pues toda ella como Marcelo Usera. O sea que eso es interesante saberlo. Entonces, bueno, eso por un lado, lo de los términos municipales, que ahora cuando empieza a poner las imágenes, pues es como mejor se ve. Luego, el artículo tiene que ver con cuando llega la guerra, o sea, lo que va a ser la batalla de Madrid, ¿no? El día 6 de noviembre, la columna que dirige Tella toma Villaverde. Entonces es el primer contacto con el distrito. Toma Villaverde. Luego, el día 7, la columna de caballería y de monasterio toma el Cerro de Los Ángeles, que sabéis que lo miraban Cerro Rojo o Cerro de Los Ángeles, dependiendo de cada uno. Y luego, pues hay un
un acontecimiento bastante importante y que ha provocado bastante polémica dentro de la asociación, que es la famosa tanqueta de Vidal Quadras, dónde y cómo se produjo. O sea, todo lo que ha ocurrido sobre ese acontecimiento, digamos que ha sido vital para lo que es la batalla de Madrid, porque sabéis que el gobierno de Largo Caballero se fueron a Valencia, habían dejado a Miaja con Rojo en Madrid. Entonces, está el descontrol que tienen, que ellos no saben ni el número de medios ni nada. Y pues como una casualidad, pues el capitán Vidal Quadras, cuando abaten esta tanqueta allí en Prado Longo, pues llevaba encima el parte de operaciones de Varela, que indicaba por dónde pensaban tomar Madrid. Entonces, automáticamente, como eso les llega aproximadamente a Vicente Rojo sobre las 11 de la noche, pues pueden operar para modificar las fuerzas para evitar malos mayores. Y cambian la brigada 11, de donde la tenían pensada, pues la cambian al otro lado, hacia la Casa de Campo y la ciudad universitaria. Entonces, la polémica que ha habido y que han realizado bastantes compañeros, y que a mí me ha ayudado mucho Carlos Iriarte en todo lo que ha investigado y que lo ha publicado en el Facebook y en el Twitter de Gefrema, es esa tanqueta, cuál fue el punto exacto donde ocurrió esa tanqueta, donde fue abatida. Entonces os voy a poner, vamos a ver, disculpad, es que veo muy mal, ¿sabéis? Entonces, ahora, a ver, tengo aquí, vamos a ver. Espera, no, primero voy a poner esta. ¿Eso no te importa? A ver. Bueno, fijaros el trabajo de Antonio. Es impresionante. Arranca de la... Ya no voy a decir más los nombres de estos dos personas, no, pues luego se moscan conmigo. Vamos a ver. Arranca del plano de Facundo Cañada, veis que apenas ahí aparece nada en Usera, porque son 4 casas, aparece el ferrocarril de San Martín de Valdeiglesias y aparece el puente de la Princesa y poco más. Entonces vamos avanzando y este plano ya es el de 1910. La línea de puntos divide Madrid del otro, pero veis que en la parte de Madrid de 1910 no aparece ninguna casa todavía, ¿vale? Pasamos al plano de Madrid de 1929. Veis ya que entre el río y el límite de Villaverde, pues ya empieza a ver las primeras casas de la gente de los primeros inmigrantes que vienen a Madrid y se van situando ahí en las distintas fábricas. Fijaros que es de 1934, ya con la época de la República. Este mapa, veis que ya viene una parte importante de Usera, todo con casas bajas. Y ahí, si veis, es donde vienen los nombres de Francisco Puig, de Francisco Mora y de Marcelo Usera. Esos nombres son los que van a conformar la calle hasta que se quede nada más con Marcelo Usera. Veis aquí, 1940, veis el límite de Villaverde y Madrid y ese cuadrado, como se ven todas esas edificaciones que están tanto a un lado de Madrid como al lado de Villaverde. Igual, la misma línea que atraviesa el plano, esto es de 1950 y aquí ya se ve todo más, o sea, se ve la colonia Moscardó, Zofío, la colonia Dos Amigos, el barrio de Usera, ¿veis? Y ya Marcelo Usera perfectamente ya delimitado. Una fotografía aérea, la primera que viene ya de los años 50, veis cómo esto ya había pasado todo a Madrid, ¿no? Pero bueno, para que veáis cómo dividían los distritos, cómo dividían los términos municipales. Los pueblos pasan a depender de Madrid en el año 1948, ¿vale? Esta es una fotografía
aérea actual para que veáis el límite por donde, cómo viene desde Carabanchel y cómo va bajando hasta acercarse al río. Este es otro plano actual. Y ya está. Este es el trabajo que ha hecho para ver. Entonces, bueno, se ve bien, ¿no? Bueno, este es un ansaldo recortado, le veis ahí que está, el camino que va de norte a sur es el camino que iba, el antiguo camino que iba de Villaverde hacia Usera. Entonces ese camino es lo que ahora es la calle Rafael Ibarra. Y a la derecha, en horizontal, pues se ve, cruza el mapa, el arroyo de Prado Longo. Entonces, nosotros tenemos dos hipótesis de dónde fue abatida la tanqueta. La primera hipótesis es aquí, porque los carros de combate habían tomado Villaverde, venían desde allí. Y la otra hipótesis es más cercana a la carretera de Toledo. Porque, os voy a seguir pasando, ¿veis? Esta es la fotografía aérea de la época. Entonces, hemos puesto la tanqueta justamente en el cruce del camino, en azul es el arroyo. Entonces, si os fijáis en las partes más oscuras de la fotografía, son zonas especialmente húmedas, porque eran zonas de regadío. Entonces, entre lo que pudo llover y el regadío, bueno, pues era el atravesar esa zona, era posible que estos vehículos, pues, lo que le pasó, pues que se quedara atascado allí y le inutilizaran, ¿vale? ¿Veis? Otra fotografía aérea con lo mismo. Entonces, ahora mismo la zona está en el Parque de Prado Longo, donde veis el tanque puesto, justamente en la calle Rafael Ibarra, enfrente de la entrada del polideportivo de Orcasitas, que está ahí mismo. Ahí pensamos que es el sitio más... la primera hipótesis, pero no deja de ser una hipótesis. O sea, está cotejado tanto la fotografía aérea como los planos, como los informes que hay de la época, los partes, ¿no? Que hablan pues de una parte especialmente difícil para pasar, ¿no? Por el barro. ¿Veis? Esta es una foto un poco más amplia para que veáis ya. La parte de abajo es la Avenida de los Poblados actual, que entonces estaba en construcción, era un camino ya como un antiguo camino que llamaban de concentración parcelaria, un camino amplio, todavía no era una carretera, y la avenida de Rafael Ibarra, que era el camino que ya os he dicho. Y aquí esta fotografía está hecha enfrente de la entrada del parque polideportivo ese de Orcasitas, ¿no? Y donde nosotros suponemos que fue donde se cargaron la gente de Trucharte, se cargó a la tanqueta de Vidal Cuadras. Entonces, esta era una de las polémicas. Otra de las polémicas, que hay varias revistas al respecto, es por qué llevaba Vidal Cuadras la orden de operaciones. Entonces la respuesta es bastante más sencilla, es decir, no hay que ser conspiranoicos. La respuesta es porque cuando se da la orden, o sea, si tú miras la orden, pues al final de la orden vienen los destinatarios. Y los jefes de las dos columnas de carros de combate, las de los pesados, los Panzer, y los ligeros, que eran los Fiat-Ansaldo, pues tenían que llevar la orden. O sea, los jefes tenían que llevar la orden. Y luego, ¿por qué la llevaba en el bolsillo y no la debía dejar en cualquier sitio? Pues también es bastante sencillo de explicar, porque cuando se daba una orden, pues automáticamente se tenían que poner en marcha. O sea, no les daban la orden y se iban a cambiar o se iban a dejar la orden. No.
Les daban la orden y preparaban los carros tenían que estar listos para salir. Entonces, lo que sí que hay, lo que nosotros hemos encontrado una polémica, que esto lo ha aportado Carlos, es que la orden de Varela indica que los carros ligeros tienen que ir por Carabanchel con Barrón y los carros pesados, los Panzer, pues tienen que ir con Tella desde Villaverde. Entonces, hay, por lo que sea, nosotros intuimos que es porque ellos ya venían de los combates que habían tenido anteriormente, los pueblos que habían tomado, pues unos venían por los Ciazansaldos venían por Villaverde y los Panzer iban por el lado de Leganés. Entonces, digamos que nosotros intuimos que es por eso, pero la orden Varela la da en ese sentido, pero luego el cumplimiento cambian las columnas. Unos van con unos y otros van con otros, ¿vale? Esa es la única polémica que hemos encontrado. Y luego, como tampoco te indican el sitio exacto donde ocurrió, que te dicen que es en una parte que hay fango, que hay por el agua del caudal este del arroyo, pues puede ser, o sea, sería como un rectángulo entre la carretera de Toledo, Rafael Ibarra, la avenida de los Poblados y el arroyo de Pradolongo. Pero nosotros la primera hipótesis sería esa. Y luego la segunda sería más cercana a lo mejor a la carretera de Toledo, ¿no? Pero vamos. Luego al final en los ruegos y preguntas pues me indicáis a ver cuál es vuestra opinión. Bueno, el caso es que se desencadena la batalla de Madrid. Entonces en la batalla de Madrid, bueno, pues ya sabéis que empieza desde el 6 que toman Villaverde y eso es un toma y daca, bueno, pues que al final, el día 23, se reúne Franco con sus mandos en Leganés y deciden que no pueden tomar Madrid y tienen que esperar. En esa fase se dan numerosas batallas, o sea, numerosos combates. Entonces, cualquier día, bueno, pues puedes mirar en los partes y se consiguen varias casas, se pierden y es así, bueno, es una cosa detrás de otra, ¿vale? Luego, las diferencias entre un ejército y el otro pues son abismales. Un ejército tiene una preparación técnica y militar adecuada, que es el ejército franquista. El ejército republicano pues es una banda de milicianos, pues muchos de ellos que tienen buena voluntad y otros pues que la mayor parte de ellos pues que no han manejado un fusil o un mosquetón en su vida. Y entonces los enseñan a disparar con un mosquetón y para el frente que van. Entonces, pues muchas veces lo que hacen es cuando ven venir un tabor de regulares, de marroquíes del norte de África o una bandera del tercio, bueno, pues no les queda más remedio que largarse y salir corriendo o combatir. Y eso de combatir no lo van a hacer hasta que no llegan a Madrid, hasta que no llegan a Carabanchel y a Usera. Entonces es cuando los milicianos van a defender los puestos con su vida, o sea que no van a retroceder, ¿eh? Es decir, que hay lo que recogen tantos libros de historia, bueno, pues es realmente efectivo. Entonces, hay un parte de Prada es el que dirige la columna que defiende Usera, y hay un parte que le hace a Miaja, que es el responsable de las fuerzas que defienden Madrid, diciéndole que él ya está con sus fuerzas de carabineros, de segovianos. Ya sabéis que las fuerzas tenían un doble origen. Las fuerzas milicianas eran grupos que provenían de los sindicatos o de los partidos políticos, los partidos de izquierda, o de oficios
de trabajadores del Águila, un batallón, o de procedencia geográfica, de Elche, ilicitanos, de Burgos, una compañía, de segovianos, otra compañía. Entonces, esa distribución de fuerzas, Prada se la manda a Miaja y le pone que está en la caseta del kilómetro 3 de la carretera de Toledo y que está preparado para el combate. Pero tiene un problema, y es que algunos milicianos tienen 10, 12 cartuchos, pero que la mayor parte de milicianos no tiene munición. Entonces, fijaros, o sea, cómo se organiza la defensa de Madrid contra un ejército pues, que está acostumbrado al combate, contra un ejército pues, que no está acostumbrado al combate. Porque luego hay otro mito que se ha creado, y es decir, que las fuerzas franquistas, como venían de África, estaban acostumbradas a combatir en terreno abierto, ¿no? Y luego, qué casualidad, si van a terreno con casa ya no, pues no, eso no es así. O sea, eso nos damos cuenta en Usera y toda esta zona, Usera, Villaverde y Carabanchel, que los milicianos tienen la suerte de que se pueden defender mejor en un entorno urbano, con casas, que en un entorno abierto, por supuesto. Entonces, esa es la diferencia. No es que el ejército franquista fuera especialmente especialista en un combate, sabían combatir, entonces los republicanos se pudieron defender mejor. Y luego, otra cosa que me llamó mucho la atención cuando estuve en Morez, viendo los partes de las columnas, es que cuando pedían munición, o sea, como el gobierno republicano tuvo el problema del bloqueo que tuvo por el tema de la no intervención entre Francia e Inglaterra, que impedían que el ejército republicano se pudiese armar, pudiese recibir armas y municiones, tienen que recurrir al mercado negro y luego pagar la ayuda soviética. Bueno, pues en ese impasse de comprar armas en cualquier sitio, los partes lo que ponen es que algunas unidades tenían fusiles y mosquetones de hasta 4 o 5 tipos de calibres distintos. Entonces, muchas veces se llevaba munición y no valía. O sea, es que era un desastre, vamos, un desastre total. Bueno, pues entonces, a ver que no me pierda. Hemos dicho que, por un lado, Estella, el que va con la columna tomando, y Prada el que lo defiende, ¿no? Vale, sobre el momento ya está. Bueno, dentro de lo que es la organización militar, ya sabéis que tanto Miaja como Rojo, a finales de noviembre, después de la batalla de Madrid, hacen una reestructuración de los mandos de las brigadas mixtas. Y a partir del último día del año, pues es cuando se empieza a hacer el Ejército Popular de la República con las brigadas mixtas. Entonces, en este impasse, los principales acontecimientos bélicos que yo comento en el artículo, el primero tiene que ver con la batalla de la Niebla. La batalla de la Niebla se produce la segunda quincena de diciembre del 36. Entonces, se corresponde con la segunda batalla que hay por la carretera de La Coruña, ¿no? Entonces, aquí el objetivo es recuperar, el ejército republicano intenta recuperar Villaverde, el vértice basurero y la glorieta de Mataderos, que está en General Ricardos. Pero todo va a ser un fracaso. Entonces, cuando se hacen las brigadas nuevas, a primeros de año, se reestructuran el sistema, la zona de defensa de Villaverde. Y a Villaverde se le asigna como quinto sector.
y va a estar defendido por 3 brigadas específicamente en el principio. Luego hay unos cambios, pero bueno, en principio es la primera brigada de Lister, la primera brigada mixta, la 36 brigada mixta de Justo López de la Fuente, el mando, y la 41 brigada mixta de Emilio Bueno, ¿vale? Entonces, en este impasse de tiempo se produce en los meses de marzo y mayo una serie de combates, que eso se me ha olvidado meterlo en el pendrive, con unas casas que se llaman Casas de Ruidas y la Trinchera de la Muerte, que están en Rafael Ibarra, cerca de lo que es la colonia de Dos Amigos ahora. Entonces, eso, bueno, ha sido Antonio el que ha descubierto el sitio exacto y la localización. Es de los pocos éxitos que tuvo, ¿no? Aunque luego al final lo perdieron también, porque todas estas ofensivas al final no son consistentes y el ejército franquista termina dominándolo. Luego tenemos la ofensiva republicana de julio del 37, que esto también hemos encontrado un par de planos con la ofensiva del día 6 de julio, que también os lo voy a poner. Ahora os voy a decir, os voy a hacer el esquema y luego ahora con las fotografías ya os lo voy explicando mejor, ¿vale? Es que me cuesta mucho por la vista, el estar con una cosa y con otra, entonces prefiero terminar con el esquema y luego ya con las imágenes lo completamos. Entonces, bueno, esta ofensiva pues también es otro fracaso. Mientras tanto, en el bando franquista hay una reorganización de las fuerzas. Es la División 14 la que controla todo ese frente de guerra hasta la primavera y el verano del año 38, que cambia a la División 18. Y luego ya hay un último episodio, que es el 22 de febrero del año 39, en que las fuerzas republicanas intentan tomar el Cerro de los Ángeles, pero tampoco lo consiguen. Entonces, bueno, este es el esquema, ¿vale? Voy a intentar ahora, a ver si puedo iros poniendo las imágenes. Bueno, primero vamos a ver. Bueno, esto de mapas. Vais a ver el trabajo impresionante. Bueno, ¿veis? Se ve el mapa bien ahí, ¿no? Bueno, pues aquí la línea en negro es la que marca los distritos, los términos municipales de los pueblos, pues cuando llega la guerra civil, ¿de acuerdo? Entonces, el centro de la imagen es el término municipal de Villaverde, ¿de acuerdo? La parte norte, la parte más arriba, correspondería a Usera, y la parte que se ve un poquito, que cruza el río, sería Madrid. La parte de la izquierda, que veis que hay una parte que se mete por Rafael Ibarra, hasta Rafael Ibarra, eso es el límite de Carabanchel. El límite de Carabanchel era inmenso entonces, o sea, llevaba desde el Ventorro del Cano, que estaba allí cerca de Boadilla, hasta la valla de la Casa Campo y hasta aquí, hasta Rafael Ibarra, ¿no? Incluía pues lo del aeródromo de Cuatro Vientos, los cuarteles de campamento. Bueno, era impresionante el término ese. Bueno, en esta imagen podéis ver en amarillo ya los distritos actuales, ¿no? Arriba el de Usera, abajo el de Villaverde. Cómo han cambiado las líneas, ¿no? En este montaje, que es bastante bueno, aquí veis los términos municipales antiguos, los distritos nuevos en amarillo, en azul las trincheras y los puestos del ejército franquista, y en rojo las trincheras republicanas.
Esta imagen es como quedó la guerra. Veis que en Usera, pues aunque ellos intentaron pasar por el puente de la Princesa, pues fueron rechazados. Aunque lo intentaron, ocurrió lo mismo que en el puente de Toledo. En el puente de Toledo, en el puente de Toledo, incluso el último día de la batalla de Madrid, que era el día 23 de noviembre, intentaron cruzarlo y no pudieron. Miaja, el ejército franquista tenía muy claro que para poder asaltar Madrid tenían dos caminos. Uno era vadearlo por donde lo hicieron, que era por encima del puente de los franceses, pero el resto del río no podían pasar porque técnicamente era imposible con los medios que tenían, porque era un foso, era prácticamente un foso medieval. El río Manzanares estaba canalizado. Entonces tenían que pasar sí o sí por los puentes. Entonces Miaja, el día 8 de noviembre, cuando ve que el avance ya llegan hasta casi el vértice basurero, hasta que habían tomado ya la plaza de toros de Vista Alegre y el hospital militar, pues ordena minar los puentes. Entonces ponen minas en los pilares centrales de los puentes, unos cables que van por la calle, cada puente con el mando que le corresponde, ¿no? En este caso, Prada tenía el puesto de mando en la calle Antonio López número 1, que hoy en día, o que era el colegio Concepción Arenal. Y Mena pues tenía, los cables iban hasta la Fuentecilla, en la calle Toledo. O sea, por la calle iban los cables de las cargas, iban los cables del teléfono también, al lado. O sea, era alucinante. Bueno, aquí veis cómo era. Si podéis, tiene una resolución impresionante, que te puedes arrimar y veis aquí el vértice, ¿veis este vértice de arriba? Este es el vértice basurero. Sabéis que esta zona antiguamente pues era un basurero, por eso se llamaba así, vértice basurero, y había quemadero también. Aquí tenéis estas estrellas en rojo, esto amarillo es la carretera de Toledo. La plaza de donde vamos a empezar la ruta, ¿no? La plaza de, ¿cómo se llama? La plaza elíptica. La plaza elíptica. Este era el fortín, que luego tengo imágenes también. Aquí las imágenes que tengo son del libro de Jacinto. Jacinto Arévalo es el que nos puso sobre la pista de dónde estaba el fortín este. Este fortín está desaparecido, ¿vale? Nada más que hay uno aquí, en Dos Amigos, veis que hay un fortín verde, que son los únicos restos que quedan. Estos restos de fortines han desaparecido todos. Las líneas son las trincheras, las azules son las trincheras franquistas y las rojas las trincheras. Es decir, nosotros cuando hacemos una ruta, pues aquí iremos pasando, pues ya sabemos perfectamente dónde estaba cada cosa. Luego, otra cosa que es muy importante que está en el mapa es lo de la guerra de minas. Vamos a ver, al final del artículo hago una especie de introducción porque la guerra de minas fue importante, pero dentro de lo que se utilizó en el Frente de Madrid, pues menos. Es decir, donde más se utilizó fue donde empezó, que era en el clínico. Entonces, en el hospital clínico es donde empiezan los republicanos a poner la primer mina. Entonces, esa guerra de minas, que bueno, voy a explicarlo por si hay alguien que no lo sabe, que es una mina, se excava, se hace una excavación subterránea, justamente debajo de un objetivo, que puede ser un polvorín, puede ser un puesto de ametralladoras, puede ser algo del enemigo. Entonces, se carga debajo de donde queremos que explosione y luego el túnel se tapona pues para que la explosión no vaya por el túnel, sino que se eleve y pille. Entonces era un método ofensivo, en el sentido de que
cuando se volaba una mina, la infantería que estaba al cargo pues salían para tomar el mayor número de posiciones posibles ante que, que el ejército o la columna, la que haya sido al que se le ha puesto la mina, estuviesen desconcertados, desorientados y facilitase la toma. Entonces aquí veis que hemos puesto, o sea, la mayor parte de donde nosotros sabemos que explotaron las minas, hay un libro que en la bibliografía al final del artículo he puesto todas las fuentes que he manejado. Entonces hay un libro que es la guerra de minas en España, que viene en planos y te indican dónde se produjeron esas explosiones. Casi todas, ¿no? Todas no vienen, pero casi todas. Luego nosotros hemos manejado también fotografía aérea. Como lo veis ahora, que os voy a poner alguna imagen, donde se ven los embudos de minas, o sea, los cráteres que deja la mina. Entonces aquí lo hemos marcado con un punto blanco, con un puntito negro delante, ¿lo veis? Entonces hay varias minas en Cerro Blanco, que es lo que tomaron las tropas franquistas, y un poco más arriba, justamente donde está el siguiente, es próximo al colegio de San Viator, ¿no? Ya cerca del vértice basurero. Bueno, esto es el mismo plano. Veis que nosotros ahora con estos planos podemos ir por cualquier calle y sabemos dónde han estado las minas. Bueno, estas son las fotografías aéreas que os digo, ¿vale? Veis, lo que he marcado azul es el arroyo de Pradolongo. Lo que he marcado en amarillo son los límites de los distritos, y en negro los límites. Veis una fotografía aérea con los límites superpuestos. Es un trabajo impresionante. Igual. Bueno, estos son los distritos que hay ahora. Estos son unos mapas que ha tenido que hacer Antonio Nuevos, porque en la revista, como eran en blanco y negro, los que originales no se veían. Entonces, hemos tenido que hacer estos para que, al pasarlos a blanco y negro, pues se pudiesen ver. Esto es igual, los términos municipales de la época, ¿veis? El término de Carabanchel, ¿veis? Viene desde el Ventorro Elcano. Entra el aeródromo de Cuatro Vientos, hasta la Casa de Campo y hasta Rafael Ibarra. Aquí es cómo estaban los términos municipales. Bueno. Mira. Esta es la fotografía aérea que hemos visto antes, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, esto es la zona esta es la carretera de Toledo y esto es lo de Cerro Blanco. ¿Veis? Hay los embudos, ¿no? O sea, esto es lo que nos sirve a nosotros para determinar, aparte de que además luego lo tienes que cotejar con el libro de la guerra de minas en España, bueno, dónde había minas. Otra vez controlando el tiempo, ¿no? Vale. A ver, os he comentado lo de Jacinto Arévalo, ¿no? Jacinto Arévalo, en sus libros que tiene sobre el frente de Madrid, que tiene las rutas y los principales vestigios, bueno, pues nos puso sobre la pista de este fortín.
Entonces es un fortín republicano, ¿le veis? Este fortín, vamos a ver, la Comisión de Fortificaciones estaba dirigida por el coronel Ardid. Entonces, bueno, pues se dedicaban a hacer parapetos, trincheras, o sea que todo tenía un orden con unas fuerzas exclusivas dedicadas a este tema. Entonces, esta fotografía, que nosotros en principio casi te da a entender que ya el sitio donde es, que es cerca de la Plaza de la Emperatriz, con la calle, con la carretera de Toledo que va hacia Madrid, y el fondo pues se ve Madrid. Pero la fotografía que aportó Jacinto es esta, ¿veis? Que se ve el fortín y se ve la calle esa que va hacia la Avenida de los Poblados, que se llama la Vía Layetana, ¿veis? El fortín de Puerta Bonita. Entonces, ¿por qué se llama el fortín de Puerta Bonita? ¿Sabéis cuál es Puerta Bonita, no? El barrio de Puerta Bonita está en General Ricardos, la finca Vista Alegre, que era de Cristina de Borbón, la puerta principal se llamaba Puerta de Madrid, pero los vecinos la cambiaron el nombre por Puerta Bonita, porque era de fundación británica, bueno, era una maravilla, eso se perdió. Entonces, esta puerta era Puerta Bonita en General Ricardos, en la finca Vista Alegre. Pero la carretera que iba desde la plaza desde Usera hasta General Ricardos, era la carretera de Usera a Puerta Bonita, se llamaba de Puerta Bonita. Entonces, por eso, Jacinto me parece que le añadió, o no sé, alguien le añadió Puerta Bonita Usera para centrarla un poco. Pero siempre ha sido... Joder. Para los que no sé dónde he dado, ya le he liado. Bueno. Este es. Entonces, este es el mapa catastral de 1955, que veis la plaza. El colegio de San Viator todavía no se había hecho, pero si nos acercamos, ¿veis? Todavía está el fortín. Es decir, que en el año 1955 el fortín todavía existe. Es este que está aquí. Luego le arrasaron para hacer las pistales de deporte del colegio. Bueno, al revés. Bueno, si veis la plaza, y veis que hay una mina también aquí, ¿veis a donde estaba el fortín? Allí explosionaron una mina. ¿Veis el socavón, el cráter? Justamente ahí el domingo hacemos una parada, ¿vale? Porque ahí también tuvimos una polémica de un falso fortín que era luego un depósito de agua, que bueno, que allí lo explicaré. Hablando de las trincheras, aquí otro trabajo que hizo mi compañero Antonio, que es para que veáis cómo se localiza. ¿Cómo se localiza? Si veis que no... Me hacéis una seña, porque yo muchas veces no controlo, ¿vale? Por ejemplo, ahora llevamos como 2 semanas, una semana, ¿no? Una semana y algo, intentando localizar, que ahora lo pondré más adelante, la Casa de las Palomas. Una casa que está bastante afectada, con muchos impactos. Se conoce que era una casa que estaba por Pradolongo, por el parque, cerca de las primeras casas. Bueno, pues hay una web, en Facebook, que se llama
Usera, una historia corta pero intensa. Hay varias webs de Usera que son bastante interesantes, yo las recomiendo porque vienen muchas fotos. De hecho, hay muchas fotos que yo las he conseguido e información dentro de esa web porque hay gente que se preocupa. Entonces, esta Casa de las Palomas, la gente más experta de esta web la sitúan pues, por el Cristo de la Victoria y por Isabelita Usera. Entonces, nosotros hemos estado mirando la fotografía aérea de antes de la guerra y después de la guerra y lo cotejamos con ese edificio que es conocido como la Casa de las Palomas y no hemos encontrado ninguno ni que se aproxime. Entonces, bueno, pues es una búsqueda que muchas veces es infructuosa, pero en este caso era bastante más sencillo porque al existir los edificios, ¿veis? Los edificios esos que son de la calle, ¿cómo se llama? Gumersindo, ya no me acuerdo. Azcárate, Gumersindo Azcárate. Gracias. Bueno, pues veis una brigada de fortificación de la que estaba al mando del coronel Ardiz. Bueno, pues está haciendo una trinchera. Que veis la localización de los edificios, ¿no? ¿Veis? Aquí está una fotografía aérea justamente con los edificios, veis la fila de edificios y veis la trinchera, ¿no? Las trincheras se identifican fácilmente en las fotografías aéreas por el zigzag. Hacían zigzag. ¿Sabéis lo que es zigzag? A ver, alguien que me lo diga. ¿Qué es un zigzag? Muy fácil, que no iban en línea recta. ¿Por qué? A ver, ¿no lo sabe nadie? ¿Por qué una trinchera no iba nunca en línea recta? Por la explosión de una bomba, ¿no? Y por si te cambiabas. Si te cambias no te ve nadie. Al hacer zigzag, es broma. Es por las explosiones. Vosotros lo habéis cogido, ¿a que sí? Os habéis visto muy serios. Bueno, pues ahí veis el zigzag, ¿no? Lo voy a pasar porque si hay alguno que no lo vea, le veis, ¿no? La explosión pues no avanza por el túnel. Los edificios, vale. ¿Veis? Entonces se ha puesto la fotografía sobre la fotografía que tenemos, sobre la fotografía aérea, con la disposición de los edificios y la orientación de la trinchera. Entonces es fácil saber dónde estamos. ¿Veis el punto donde presumiblemente suponemos que estamos, ¿no? ¿Veis? Aquí se continúan poniendo las trincheras que en esa imagen no han salido porque son posteriores, pero nosotros sabemos que se hicieron, que son las líneas rojas. Otra fotografía aérea más, posterior, donde ya se ven el resto de trincheras. Seguimos cotejando los números, veis que siguen siendo la orientación con la misma disposición de los edificios. La disposición de los edificios, los números coinciden en un arco que hay entre edificio y edificio. ¿Veis? Este es el parcelario de 1940 con las trincheras, que todos los planos que vamos cotejando nos confirman el sitio exacto donde lo que pasa es que no vamos a ir por aquí y no el domingo nos puede decir, bueno, pues es aquí, pero vamos, el sitio exacto ahora mismo sabemos cuál es. ¿Veis otra fotografía aérea? Ahí está, ¿veis las calles? El cruce esta de Juan Español con la que va perpendicular, que no sé cómo se llama. Entonces, digamos que la trinchera está hecha aquí, ¿vale? Aquí está la trinchera. Y los pisos que se ven son estos bloques de aquí, Gumersindo Azcárate. Pues sí, recordamos, muy interesante, y también hay la ruta este domingo, y sí termina vale. Esperaros un poquito que ahora ya voy. Sí. Hay cosas muy importantes Sí. y no las quiero dejar, ¿vale? Muy bien. Bueno, vamos a ver, en el artículo hay muchos periodistas como Mauro Bajatierra
que Mauro Bajatierra era un periodista anarquista que iba con el mosquetón y tomando nota. Y aparte de tomar nota y hacer entrevistas, disparaba. Y estuvo combatiendo aquí. Entonces tiene un libro que le editó Julián Vadillo, que vienen contados los combates. Y hay uno de los combates que narra la vida de Antonio Coll, que era un marinero, os voy a poner las fotos, que era vino en la prensa, ¿veis? Aquí en la revista Ahora le hizo un homenaje a Antonio Coll, porque en un mismo día se cargó 4 tanques en Usera y 2 días después le mataron en los combates. Entonces este es el reportaje con la fotografía de él y con los compañeros marineros en el entierro, ¿vale? Entonces encontramos todas las fotografías que veis aquí son del panel del Ministerio de Cultura o de la Biblioteca Nacional. Están todas, ¿no? Veis aquí los compañeros con la caja de este hombre, de Antonio Coll. Bueno, estoy terminando, no os preocupéis. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, sí. ¿Sí? No, lo siento. Un momento, por favor, los aplausos. Esperamos un momento. Porque, sí. Es que quiero enseñar, porque he descubierto que una mujer, entonces como veis aquí, Sí. Teresa Alonso Otero, sabéis que retiraron, el ejército republicano retiró a las mujeres de los... Pero hubo muchas milicianas que no se retiraron. Y esta era Teresa Alonso Otero, que era de Usera. ¿Vale? Y aquí la vemos con... Es mangada, ¿no? ¿Sabéis? Bueno, pues... Esta fotografía es la que hemos utilizado para la portada, ¿vale? Estos son los mandos, Varela. Estos son los carros de combate, el que utilizaba Alvidas Cuadras, que eran los pequeños, los de saldo. También esta es otra fotografía de las manifestaciones. Es decir, el papel de las mujeres fue muy importante en la retaguardia. Una vez que las quitaron del frente, por ejemplo, yo que he estudiado el comité que había en las Clarisas, allí hacían ropa para los milicianos, se encargaban de llevarles alimentos y hacían manifestaciones. O sea, no solamente se protestaban contra la carestía de la vida y por la falta de alimentos. Una cosa de las que pedían, por ejemplo, era el cierre de bares y tabernas, porque daba pie a que los milicianos pues, abandonaran o sea, para evitarlo, pues lo impedían. Y de hecho, ellas se recorrían el frente de un lado para otro y milicianos que veían que se volvía, pues le daban otra vez para el frente. ¿Veis? Otra foto. ¿Veis? Es que había muchas. Incluso en alguna portada salen. Bueno, estos son los mandos. La estación de Villaverde. Esto es los tanques T-26 soviéticos en Villaverde. ¿Veis al fondo una iglesia rota? La iglesia rota, ¿la veis? Yo he puesto la iglesia rota y me la habéis cambiado, me habéis puesto iglesia en ruinas. ¿Qué pasa? Habla con el director. Los vecinos la llaman la iglesia rota. Esta iglesia, la Estela Maris, está en Pradolongo, en el parque, en el lago ese que hay. Vale. Vamos a ver, los niños los evacuaron, los niños de Usera y de Villaverde, al Levante. Entonces yo he encontrado fotografías, dibujos de ellos en las colonias donde estaban. Entonces, bueno, pues ponen, por ejemplo, es un niño de Villaverde y ves que hay un avión tirando bombas con una madre con un niño. ¿Veis? Aquí lo que dibujaban, estos son niños de Usera Villaverde, en las colonias de Levante. ¿Veis? Aviones tirando bombas a las casas. Este era donde estaban, la colonia de Monforte del Cid. Era una de los que las cogió, había dos.
Bueno, estos son milicianos por Villaverde. Esta es una de los parapetos que había en Marcel Usera. Este es Mauro Bajatierra. Era el que os he dicho que en el libro cuenta los combates. Este es el que cuenta en su libro la vida de Antonio Coll, del dinamitero. Bueno, estos son los... A mí más allá no he visto. Estos son milicianos en Usera, milicianos disparando. Este es otro de los que murió, que es Emiliano Barral. Este era de las milicias segovianas. Y hay un episodio que aquí en la revista Sol, en el blog Sol y Mosca lo explica, las peripecias de esta cabeza de Pablo Iglesias, que terminó enterrada en el Retiro, la desenterraron y ahora está en la sede del PSOE. Pero Emiliano Barral es el que hizo, si vais al cementerio civil, el mausoleo que está de homenaje a donde está enterrado Pablo Iglesias. Eso lo hizo él. Entonces, el día 22 de noviembre, pues en las trincheras estas que hemos visto de Usera, pues hay un obús, pues se lo llevó por delante. Esta es el batallón Félix Bárcenas, que son profesores de educación, maestros, y estuvo combatiendo en Usera. Vamos a ver, esta fotografía también la encontré de casualidad en la prensa. Y es que en el batallón Félix Bárcenas nada más que había una miliciana. Y justamente, casualidad, el día de cobro, veis que están pagando a los... Justamente ahí donde... aquí vamos a ir el domingo. La miliciana se llamaba Amelia Pastor. Nada más que había una, pues salió una foto. Una casualidad. Este era Juan de Pablo, que era Hansen, que era el jefe del batallón. Y aquí veis los combates entonces cómo era el terreno en Villaverde y en Usera. Aquí más milicianos en combates. Otro dibujo de los... ¿Veis que este especifica que pone bombardeo en Usera? Lo especifica abajo el crío. Y aquí, esta es la colonia, que era la huerta del Milagro. Aquí es donde estaba el muchacho que hizo el anterior dibujo, ¿vale? En la revista tenéis puesto el nombre del niño con dónde estaba. ¿Ves? Estos son los edificios como quedaron. Los milicianos, estos van camino del frente de Usera, subiendo una calle que puede ser, esta foto no la tenemos identificada, pero puede ser perfectamente Marcel Usera. Más en Marcel Usera. Esta fotografía es un puesto del ejército franquista en el Cerro de Los Ángeles. ¿Veis? Esta es la famosa foto de la Casa de las Palomas, que veis por los impactos que tenía. Digamos que debía de ser un puesto de algo republicano y los impactos pues seguramente que sean del ejército de Tella. ¿Veis cómo quedó Usera, no? Esta fotografía también la podemos identificar. Están haciendo instrucción al final de Marcel Usera, entre Marcel Usera y la calle Antonio Salvador. Estas casas que están enfrente, ¿la veis las casas que están enfrente al final? Esas casas siguen existiendo en la calle esa. Esto es como tenía controlado el ejército franquista a las brigadas mixtas, milicianos, un tanque T-26, una trinchera en Usera y el fortín. Muy bien, muy bien. Ahora pasamos la palabra a Antonio Morcillo. Muchas gracias. Y imagino, un momento, por favor. Un momento, imagino que habrán preguntas, pero espera un momento. Antonio, ¿nos habla? Antes del turno de preguntas que irá a continuación, vamos a entregar este recuerdo a nuestro querido ponente, y digo querido porque no solo es ponente, sino es socio muy querido, Javier Ejido. Este recuerdo es prácticamente la laureada de Jefrema y se le entrega a los ponentes. Entonces, Javier, con todo mi cariño.
Muchas gracias. Don Juan Javier Ejido Manzano. Muchísimas gracias. Muy bien, pues vamos apretados de tiempo. Sí, pues imagino que el domingo, que es muy interesante, todos... No esperaba un premio, tío. Pues, Me quedé impactado. Apúntalos. Ahora no puedo hablar. Apúntalos para el domingo, la ruta. Y es que, sí, la siguiente ponencia empieza a las 7:30, entonces hay 5 minutos. Imagino que podemos dejarlo aquí y don Juan Javier Ejido está con nosotros. Hay la revista. ¿Me puedes ya? Sí, y puede firmar también, imagino. Pero muchas gracias y para el domingo y el sábado también. Pero don Juan Javier estará allí en Usera, Villaverde, el domingo. Muchas gracias.